¿Qué tal, amigos que nos acompañan? Les doy la más cordial bienvenida a una emisión más del programa Ante la Ley, que llega a ustedes gracias a la colaboración de la Asociación para la Excelencia Académica APEA. El día de hoy hablaremos de un tema muy interesante que es el juez constitucional en el siglo XXI. Y dicho sea de paso, quiero aclarar que así se llamó una conferencia del profesor Gustavo Zagrebelsky en el Congreso Iberoamericano que se celebró en Cancún en el año 2008, y la intención es de alguna u otra manera, sin que sea un plagio del título, pero consideramos que era un motivo oportuno para hablar de estos temas que tienen que ver con el juez constitucional. Para hablar de ello nos acompañan dos auténticos especialistas en materia de derecho constitucional. El primero de ellos, el doctor Gabriel Mora Restrepo, quien es director de la maestría en Derecho Constitucional en la Universidad de La Sabana, y a quien le agradecemos mucho que nos acompañe el día de hoy. Doctor Gabriel, sabemos que ha sido un viaje largo y le agradecemos mucho que nos haya abierto un espacio en su agenda para acompañarnos en este programa. Todo lo contrario, muchas gracias. Me siento honrado de participar en este programa, muy amable. Y también tenemos al doctor Marcos del Rosario, quien es director de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos de la Universidad Panamericana, y a quien agradecemos también su presencia en este programa. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Y si no tienen mayor problema, iniciemos el diálogo ante la ley. Y la primera pregunta que tendríamos que hacer es, para que el público que nos ve entienda bien a qué nos estamos refiriendo con el juez constitucional, ¿qué características asume esto que llamamos juez constitucional? Bueno, Guillermo, digamos que algún magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Colombia decía hace algunos días que el siglo XXI es el siglo de los jueces, y particularmente alguien agregaba que era el siglo de los jueces constitucionales. Y sobre eso lo que quiso decir y lo que se quiere entender o dar a entender por ello es un poco que si en algún momento el Ejecutivo quiso realizar las grandes labores y por algún motivo no pudo, por muchos motivos no pudo, pero que después se buscó que el Legislativo lo hiciera y que tampoco pudo hacerlo, entonces como que llega la ola de los jueces, la era de los jueces. Entonces como que en los jueces se está sentando ahora las esperanzas para que sean ellos los que efectivamente realicen la justicia y los cometidos sociales más importantes. Entonces un poco el tema del juez constitucional es porque de alguna manera entre todos los jueces que existen en los distintos países, el juez constitucional tiene una particularidad que no la tienen los demás, y es que tiene que velar primero por el cumplimiento de la Constitución, y que como todos sabemos la Constitución es la norma de normas, la norma fundamental, la norma fundante, y en la que se consagra, y aquí viene el segundo papel, o la segunda función, en la que se contemplan todos los derechos humanos y fundamentales, que son los derechos, digamos, más importantes para un ser humano y para la sociedad. Entonces, ser el juez constitucional desde el siglo XXI, o ese llamado que se le hace, es un poco esa esperanza que se tiene en ellos para que sean los protagonistas en esa reivindicación de derechos humanos. Pero es claro que este juez constitucional dista mucho de lo que conocemos como juez de legalidad. ¿Cuáles serían las diferencias entre uno y otro? Mira, me parece, Guillermo, que tiene mucho que ver, primero con el triunfo de los derechos humanos, digamos, como factores de primacía en nuestros sistemas constitucionales, y por otra parte también hay un factor político, ¿no?, que tiene que ver con esta a veces inoperancia o ineficacia de algunos órganos de poder para sacar adelante las reformas o las acciones gubernamentales. Esto no implica que el juez constitucional sea político propiamente, pero sí ha tenido muchas veces que sustituir esa inactividad o omisiones de algunos órganos de poder. Esto te lo comento porque efectivamente durante mucho tiempo, por lo menos en nuestro sistema constitucional, el positivismo o este legalismo exacerbado primó durante muchos años, gobernó desde la Suprema Corte hasta los jueces de paso mixtos, ¿no? No había una creación, no había una acción más allá de lo que la ley y la norma jurídica no lo establecía. Yo creo que el contexto, no solamente jurídico, sino social y político, obligó, ¿no?, a que este modelo que ya era muy reducido, no quiero denominarlo arcaico, sino ya inoperante para las labores no solamente judiciales, sino las labores del Estado mismo, pues ya no le permitiera
ejercer la justicia o la acción de justicia de una forma óptima. Entonces, claro, dejamos de ser un juez de legalidad, y no solamente la Suprema Corte, sino con las reformas y el cambio de época jurisprudencial que recientemente tuvimos, bueno, sino que cualquier juez requiere hoy en día de hacer funciones distintas a la que la norma jurídica o el positivismo como tendencia me marcaba, ¿no? Entonces, yo creo que dejamos atrás, o tuvimos que dejar atrás esa época para entrar a una nueva que es muy interesante, porque ahora estamos ante una etapa de un juez creador, ¿no? Claro. Y eso puede tener, claro, consecuencias positivas o negativas, ¿no? Pero el hecho es que dejamos esa etapa reduccionista, formalista, que poco abonó para la democracia y para una impartición de justicia adecuada. A ver, lo que entiendo es que, al parecer, la norma constitucional se conceptualiza de manera distinta. Entiendo con lo que ahora mismo nos estás refiriendo que no podemos ver a la norma constitucional como una norma legal. ¿Esto es cierto? O sea, antes de hablar del juez constitucional, ¿tendríamos que hablar de una nueva forma de entender la Constitución o la norma constitucional? Sí, mira, se ha acuñado un término bien interesante a este respecto, que lo utilizan por primera vez en Italia, pero que luego se ha venido expandiendo, digamos, por todos los países nuestros, y es el neoconstitucionalismo. Sí. Y con este término se da a entender la aparición de una nueva manera de entender la Constitución o el derecho constitucional. Y dentro de las características, que son varias, aunque hay muchas discrepancias entre los autores, no todos están de acuerdo para mirar cuáles son esas características, pero quizás coinciden en algunas, y una de ellas, la primera, es que la Constitución ya no es un mero proyecto político, ya no es lo que en algún momento se entendía, que la Constitución era operativa simplemente como en la parte orgánica, en la tradicional que se llamaba parte orgánica de organización del poder público, de las ramas y funciones del poder, pero no en la parte dogmática de la Constitución de los derechos fundamentales. Hoy en día, esa primera característica nos plantea, por el contrario, que la Constitución viene a asumir un papel primordial dentro de las fuentes del derecho, dentro de las fuentes positivas del derecho. Ya no se le ve como ese programa político o esa norma meramente valorativa, programática, a la que debemos dar algún alcance algún día, sino como una norma con verdadera eficacia. Y segundo, para que exista, digamos, una consecuencia clara de que es una verdadera norma jurídica, requiere un garante, requiere un juez que la haga valer. García de Enterría en España sostiene que un juez, que una constitución sin un tribunal constitucional, sin un juez constitucional, es una constitución herida de muerte. No tiene cómo hacerse valer ante todos, ante las demás personas, ante el Estado, por supuesto, en primer lugar. Entonces, sí hay un nuevo término y se acuña este nuevo concepto de constitución donde deja de ser simplemente por allá una idea programática para constituirse en una verdadera norma jurídica, pero superior a la propia ley, una norma jurídica, digamos, especial que hace irradiar o que irradia e imprime todo su carácter a todo el ordenamiento jurídico. Pregunto, ¿es una especie de pugna entre positivismo y principialismo? ¿Podríamos entenderlo así? Digamos que hay una primera etapa en donde uno sí puede ver un antagonismo en las escuelas, y yo creo que se está dejando detrás, aunque yo pienso que el positivismo es un muerto que no ha querido morir o está agonizando, pero hace muchos esfuerzos por no morir, pero sí definitivamente hay unas nuevas vertientes y unas nuevas corrientes dentro del derecho, todas las cuales se están impulsando, digamos, o que podrían ser caracterizadas como no positivistas. Claro. Ahora, este nuevo constitucionalismo también tiene sus riesgos. Ya Marcos había mencionado de paso esta circunstancia. Yo tengo también la misma impresión. Existe una doble cara de ese neoconstitucionalismo y sobre todo una cara muy oscura, un lado muy oscuro, que si quiere pues lo tratamos más adelante, pero que tiene que ver con el activismo judicial exacerbado y exagerado de algunos jueces que tienen o que han ejercido demasiado poder y que definitivamente han venido a sustituir el derecho por sus propias ideologías personales. ¿Todo juez puede ser juez constitucional? Porque esta es una pregunta un poco con trampa, ¿no? Atendiendo a la reforma del año pasado, en la que el control difuso, al parecer, se va a vivir más plenamente en México,
¿todo juez puede llegar a convertirse o debe aspirar a convertirse en un juez constitucional? Bueno, precisamente en tu pregunta está ahí la respuesta de alguna manera, porque es una acotación. Con la reforma de junio pasado, tanto la del 6 como del 10 de junio del 2011, en la cual se modifica la Constitución, por una parte creamos el bloque de constitucionalidad, aunque hay algunas voces que dicen que no hay un bloque de constitucionalidad, es claro en el artículo primero y en el 103, fracción primera, y con la reforma en materia de amparo, el juicio de amparo, pues eminentemente, junto con el caso Rosano Radilla, provocó una serie de modificaciones y de interpretaciones por parte de nuestro máximo tribunal, incluso creando una nueva época, ¿no? Ya estamos en la 10ª época, precisamente por estos cambios, por estas modificaciones constitucionales. Se reinterpreta el 133 constitucional y la Corte activa algo que estaba ahí, ¿no? Que precisamente que es el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Que de alguna forma es lo mismo, ¿no? ¿Qué significa esto? Que los jueces efectivamente pueden aplicar las normas que sean contrarias ya sea a la Constitución o a los tratados internacionales en los cuales haya reconocido algún derecho humano, ¿no? No solamente los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino en cualquier tratado que haya reconocido un derecho. Entonces, claro, no solamente tiene un marco de actuación en la Constitución, sino es un marco amplísimo que tiene ¿cuál juez? Todo juez, ¿no? No importa la materia, el grado, la especialidad. Entonces, hoy en día en México, pues precisamente estamos viviendo una nueva época que cualquier juez puede ser defensor de la Constitución y eso conlleva una serie de factores muy interesantes, ¿no? Y es que en última instancia la Constitución se tiene que vivir en todo momento del sistema jurídico. Ahora que mencionábamos el tema de principios, de normas, sería oportuno a lo mejor para la gente que nos está viendo hacer esta distinción. ¿Cuál sería la distinción entre una norma, entre un principio, entre una regla? ¿Son lo mismo? No, esa es una muy buena pregunta que toca con, digamos, con las raíces de la teoría del derecho contemporánea. Siempre habíamos entendido nosotros, digamos, en esa tradición positivista de la que mencionábamos anteriormente, que el derecho estaba compuesto por reglas, por normas. Una regla es técnicamente, digamos, es una disposición que tiene un supuesto de hecho claro y una consecuencia jurídica clara. Entonces, simplemente lo que hay un mandato del legislador muy claro donde establece que el que matare a otro incurrirá en una pena de prisión de tantos años. El derecho hoy ya se basa más en un derecho por principios. Y un derecho por principios desvirtúa, digamos, o desdibuja esa caracterización del derecho entendido como regla. Ya no existe un supuesto de hecho claro, sino por el contrario lo que existe es Robert Alexy, un autor alemán, lo menciona de esta manera, un mandato de optimización, como una orden para que algo sea cumplido en la mayor medida de lo posible, dependiendo de las circunstancias fácticas, jurídicas, reales, existentes. ¿Y qué quiere decir con ello? Y esto es un punto bien importante, que un principio de alguna manera le va a dar cabida a valores, le va a dar cabida a la moral, le va a dar cabida a ciertos elementos que hacen del derecho algo mucho más rico. Entonces ya uno como abogado o como juez no puede pegarse del inciso, de la coma, del reglamento, del ABCD, sino que tiene que ir un poco más allá en procura de una justicia, digamos, más sustancial, más de fondo, más material. Y los principios, lo que hacen los principios un poco es ampliar ese derecho hacia un tema de mayor moral y de mayor valoración. Yo, si no tienen inconveniente, vamos a un corte, pero quisiera dejar sobre la mesa esta pregunta. ¿Estaríamos en presencia a lo mejor de un derecho prepositivo? Pero no se vayan, estamos hablando del juez constitucional en el siglo XXI, estamos con el doctor Gabriel Mora Restrepo y el doctor Marcos del Rosario, y nos vemos en un minuto.